Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora a Jimena de la Quintana. Ella es corresponsal de CNN en Perú. Jimena, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, casi buenas noches aquí en Lima, 7:15 de la noche. Exactamente la misma hora que aquí en Ecuador, Jimena. Como lo dije hace un momento, Perú tiene nuevo presidente para el periodo 2021-2026 y no le toca fácil cuando justamente su país está atravesando por una crisis política, por una crisis económica y también por una crisis sanitaria como resultado de la pandemia. ¿Cómo se ha vivido esta posesión de mando hoy, que además se celebran los 200 años de independencia del país? María Carmen, con el cambio de mando el día de hoy, termina el gobierno que inició con Pedro Pablo Kuczynski, recordarás, allá por el 2016. Este gobierno, que inició con PPK, como lo conocemos aquí en Perú, tuvo 4 presidentes. El último fue Francisco Sagasti, quien, como te decía, concluyó su mandato el día de hoy para pasar luego los peruanos a ver la juramentación de Pedro Castillo, el profesor de 51 años, de Cajamarca, que juramentó finalmente como presidente de la República. Son varias las propuestas que ha hecho Castillo, una de ellas cambiar la Constitución, es decir, cambiar la Constitución vigente que pertenece a 1993, pero también sabemos que esa promesa no necesariamente depende de él ni de su partido, de Perú Posible. Dependerá de lo que pase más bien en otro foro, en el legislativo, que fue justamente el lugar donde hoy Pedro Castillo habló por primera vez frente al Congreso de la República en lo que constituyó su primer mensaje a la nación. Este Congreso de la República no tiene, o mejor dicho, Perú Posible no tiene mayoría en este Congreso de la República. De los 130 congresistas, 37 pertenecen a Perú Libre. Habrá que ver qué tipo de alianzas forma Pedro Castillo, el partido de Pedro Castillo, si la bancada de Perú Libre podría convencer al resto de bancadas para que voten a favor de una modificación legislativa que se requeriría en la Constitución actual para así poder convocar a una asamblea constituyente y por lo tanto redactar una constitución nueva, que es lo que promete Castillo. Entonces las promesas de Castillo no están necesariamente en manos del Ejecutivo, sino en manos de los consensos que eventualmente el Ejecutivo pueda lograr con el Congreso. Algo que lamentablemente, lo mencionaste tú, María del Carmen, no ha ocurrido en los últimos 5 años. Crisis política tras crisis política nos llevó a tener 5 presidentes. 5 presidentes, 4 presidentes en el último gobierno y 5 si contamos hasta el día de hoy, es decir, 28 de julio del 2016 asume Pedro Pablo Kuczynski, hoy es 28 de julio, 5 años después, y asume Pedro Castillo, el 5º presidente en 5 años. Y lamentablemente con lo que nos acabas de decir, esa falta de apoyo que puede tener en el legislativo puede ocasionar nuevamente problemas para hacerse cargo de la presidencia en este periodo que le corresponde. Una pregunta importante, Jimena, es lo que tiene relación con el sector empresarial, que es definitivamente el que más dudas tiene sobre este giro hacia la izquierda que está dando ahora el país. En su discurso dijo algo que de alguna manera pudiera tranquilizar a este sector. Sí, a ver, el ideario de Perú Libre, que es lo que se presentó como su plan de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones antes de la primera y segunda vuelta, hace una dura crítica al modelo económico peruano. Habla de un modelo neoliberal que no ha beneficiado del todo a la población y habla de un Estado que se deja regular por el mercado, dice este ideario, y más bien critica el hecho de que no sea al revés, es decir, que no sea el Estado quien regula al mercado. Por ello, básicamente, en términos generales, lo que propone el ideario de Perú Posible es un cambio de modelo económico donde el Estado tenga una mucho mayor presencia en la economía, ¿no? Por el contrario, el discurso de Castillo se fue moderando un poquito más durante esta campaña presidencial y ya no se hablaba
de lo que te acabo de mencionar, sino en el plan bicentenario, que fue el documento presentado en la segunda vuelta que llevó a cabo con Keiko Fujimori, se hablaba ya de una economía mixta. Entonces, vamos a ver cómo es que finalmente se resuelve este tema y qué es lo que decide hacer Pedro Castillo con respecto al tema económico, que dependerá no solamente de aprobaciones en el ámbito legislativo, es decir, de poder efectuar nuevas leyes, sino de las decisiones que como legislativo se tome y que están dentro de su margen de acción, ¿no? Pero, contestando ya directamente a tu pregunta, lo que él dijo en su discurso con respecto al tema económico fue lo siguiente: durante la campaña se ha tratado de asustar a la población de que queríamos expropiar las cosas, las fábricas, eso no ocurrirá, ha dicho, y dijo, no pretendemos estatizar la economía. De alguna manera entonces se ha tranquilizado a este sector. Le queremos agradecer a Jimena de la Quintana por habernos puesto un poco al tanto de lo que ha ocurrido el día de hoy con esta toma de posesión del nuevo presidente peruano. Sabemos que estás en vivo transmitiendo en estos momentos y pues lamentablemente debemos cerrar esta entrevista. Nuevamente gracias. Jimena de la Quintana, corresponsal de CNN en Perú.